de la República. Ay, ustedes no le dicen nuestro presidente. Sí le decimos, carajo, porque sí es nuestro presidente, aunque no hayamos votado por él, porque esa es la democracia. Lo escuchamos. Bueno, escuchemos a... de todo el país, beneficiarios, beneficiarias. A ver, compañero, traiga esa bandera porque estamos hoy de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro, que estuvo aquí, en Zipaquirá. Y entonces es el jovencito también que salió a cambiar el mundo. Después guerrero andante conmigo. Después paladín de la paz, asesinado. Esa generación derogó la Constitución de 1886. No pudieron otros. Proclamó la Constitución de 1991 y hoy es parte del gobierno de Colombia. Así que no se perdió la vida de tanta y tanta gente. Bien, gracias. Bueno, es el clip de la, ¿no? La intervención de Petro ahí en Zipaquirá, en su colegio donde él se graduó, y bueno. Con todo cariño, antes de que hables, yo sí quiero decir a los oyentes que nos digan qué sienten, porque es una historia muy dolorosa la de nuestro país. El M-19 lo hemos admirado, pero sabemos que pues, no hacían empanadas, ¿cierto? No hacían obleas, ¿cierto? Y hay mucha gente que fue ultimada, secuestrada. Es muy duro la historia de este país, hermano. El Palacio de Justicia. Sí, es muy duro. Sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sienten? ¿Qué sientes tú, Gustavo? Primero, apuntar una cosa que él dice sobre Carlos Pizarro ahí. Dice, fue un joven que quería cambiar el mundo, fue un guerrero andante y dijo algo así como peleó conmigo, ¿no? Y esto no es menor, Silvio, porque... pero sí me entiendes a dónde voy, ¿verdad? Sí, y también, Gustavo, perdóname, pero también se han burlado de él muchas personas en el sentido de, hey, Petro, usted no está ni siquiera en la tercera línea, hermano. Hay claro, muchos exguerrilleros que han salido a decir, ¿de qué habla Petro? Si él ni siquiera fue al Palacio de Justicia, no porque no quería, sino porque no era. Porque no... No, y porque es la forma de, o sea, esto es una forma ladina, ¿cierto?, que tiene Petro de asociar su figura con la del gran, adorado, mártir, ídolo Carlos Pizarro. Él nunca dice que peleó conmigo, no, es al revés, Gustavo Petro, es al revés, obviamente, ¿no? Y claro, tienes muchos críticos esta postura de Petro, como Carlos Fernando Lucio, por ejemplo, que ¿Qué dice Lucio? Yo no lo escuché la reacción a este discurso. Yo leí lo que escribió el poeta Luis Fernando Afanador, que es de su generación, es mayor y ahora es liberal, pero también tuvo sus encantos con las izquierdas. Y él es uno de los que dice, pero si Petro no fue al Palacio de Justicia precisamente porque él no era un líder de la guerrilla del M-19 como ni Pizarro. ¿Cómo se va a comparar con Pizarro? Exacto, que Carlos Fernando Lucio critica a Petro desde el comienzo porque lo conoció, él fue miembro del M-19 y hace grandes acusaciones a Petro, el señor Lucio, y entre ellas es que Petro era de los más guerreristas dentro del M-19 y que el que de verdad... Y que Lucio dice que en la biografía, en la autobiografía de Petro, publicada hace un año por ahí o menos, Petro miente, según Lucio, y dice que
se proclama y se autoproclama a él como artífice del acuerdo de paz del M-19, cuando nunca fue así, cuando el que de verdad era, pues, ¿cierto? El que buscaba la paz era Pizarro. Ahora, yo también quisiera entrar a hablar, si podemos, en estos minutos que tenemos, un poquito de la figura de Carlos Pizarro, porque, claro, está muy idealizada y muy romantizada porque por su muerte prematura, pero, pero yo creo que haciendo eco, de pronto lo mostramos ahorita en un minuto, un comentario de nuestro amigo Chucho Acosta es el apellido, ya lo vamos a mostrar, donde nos recuerda, ¿no, Chucho? Que como tú dijiste, que el M-19 no eran unos jóvenes indefensos, ¿cierto? No, es que de eso hay que hablar, muchachos, porque claro. se subraya los ideales de todas las guerrillas, pero y los daños que hicieron a familias, a pueblos, por imponer sus ideales a gente que no tenía nada que ver, no era contra el Estado siempre, porque es una guerrilla. Entonces, cuando se romantiza lo que hizo el M, también uno tiene que salir a decir, vea, hermano, es que tampoco pues es un cuento de hadas. Lo que hicieron en contra incluso de compañeros de partido solo porque pensaban distinto, también los ultimaron. Sí, es una pregunta que yo te quería plantear también hoy y a los oyentes, y es sobre el idealismo y el romanticismo de la lucha guerrillera, en particular del M-19, que es el grupo más, ¿cierto?, romantizado. Y es, bueno, preguntémonos entonces, ya que hay un nuevo aniversario pues, del magnicidio de Carlos Pizarro y todo, bueno, entonces, ¿cuándo está justificada la violencia, Silvio, y la rebelión para buscar el cambio? Hasta lo que da más pesar es en absoluto. ¿Tú crees que está justificada la violencia para buscar un cambio político en alguna circunstancia, o nunca, o cuándo? Primero quiero decir algo contextual. Lo que más tristeza me da es que con el manoseo al lenguaje, hoy personas como María José Pizarro llaman violencia política a que por Twitter, por X, una señora se burle de los senos del otro. Miren lo trivial. Dice que es violencia política eso, una burla por los senos, pero apoya la lucha guerrillera. Entonces, Pues, ¿qué es violencia política? Violencia política es la lucha guerrillera. La violencia política es la lucha paramilitar. Esa es la violencia política, creerse que por mis ideales yo puedo tomar un fierro y aplicarlo. Entonces, a su pregunta de que si creo que en algunos momentos se debe usarla para yo ahí si no me quemo, me dirán tibio, pero es que yo soy poeta, yo soy artista. Entonces, cuando me ponen frente a un acantilado y me dicen, tenés que tomar el arte, tenés que tomar un arma o tal, pues yo quiero recordarle al que me diga eso, hermano, yo soy artista, no me ponga en esas, no me ponga a decidir, no me ponga a pensar en eso, no me ponga. Hay otros a los que los puede poner. No, pero Silvio, estas son cuestiones filosóficas de las que no podemos escapar. Me viene a la mente ese libro fantástico de Albert Camus que se llama El hombre rebelde, ¿no? Que fue la continuación del mito de Sísifo, ¿verdad? Donde en El hombre rebelde, donde Albert Camus se hace esta pregunta precisamente, ¿no? ¿Cuándo está un hombre, una persona justificado para tomar la vida de otro? ¿Sí? En nombre de un ideal. ¿Está justificado? ¿Sí o no? ¿Y cuándo? Esa es la pregunta fundamental, porque es que como que aquí el presidente Petro sacó la bandera del M-19 y celebró esto. Bueno, esa pregunta está resuelta. ¿No debería también Petro tener una palabra y decir, nos equivocamos, ese no era el camino, causamos dolor a personas inocentes, etcétera, etcétera? O sea, es como que no, como que eso no se sobre eso no se reflexiona, y
hombre, hoy ya creo que estamos suficientemente adelantados en la historia para reconocer que la Revolución Cubana es una de las grandes catástrofes de la historia de Occidente, de Latinoamérica. Hermano, tristemente, ni siquiera los políticos de comunes, ex-FARC, reconocen haber hecho daño en sus publicaciones frecuentes. O sea, las publicaciones que hacen casi todas son desde una altura moral, desde una suficiencia, porque una cosa, y ahí es donde uno le da repelús como gente de centro, porque uno dice, sí, nosotros somos partidarios de todos los procesos y acuerdos de paz. Votamos a favor del acuerdo de paz, nos dolió que ganara el no. Nos dolió mucho. Pero cuando vemos que ya en paz empiezan a hablar con suficiencia como si no hubieran hecho nada, uno dice, hey, no, loco, habla más centrado. Es que, bueno, imagínense, si la gente de las FARC no reconocen abiertamente siempre haber hecho daño, sino que andan en su mundo de fábula, pues imagínense el M que tiene lavada la cara ante la historia, porque su proceso de paz fue muy exitoso, pues se puede permitir difundir su tradición como un cuento de hadas. Y ahí tenemos que ser muy respetuosos con nuestros oyentes, porque nuestros oyentes también son colombianos como tú y como yo. Y en las casas de todos ustedes ha habido violencias de las derechas, de las izquierdas, familiares que han perecido, familiares que han sido secuestrados, familiares que han sido militantes también, seguramente en sus familias lo hay. Entonces hay que tener mucho respeto al hablar de nuestra historia y eso es lo que estamos haciendo. Queremos dar un mensaje crítico, pero también con empatía. Eso primero. Gustavo. Sí, no, porque como nosotros también tenemos nuestros años, ¿cierto? Y vivimos durante finales de los 80s y principios de los 90s, a mí en particular la figura de Carlos Pizarro me causa un gran conflicto moral. Eso es en lo personal. No soy experto pues en su historia de vida ni nada, pero pues conozco lo que lo conoce la mayoría de colombianos y yo obviamente yo no estaba vivo cuando Carlos Pizarro o Petro pues decidieron tomar las armas y tal vez en ese momento la desigualdad y las dificultades y la injusticia podría haber justificado alzarse en armas. Mucha atención, que también hay que decirlo, los cabecillas de la Alianza Democrática eran chicos de modo, chicos pudientes, chicos que renunciaron a su clase, como decía Santos, ¿no? Un traidor de clase. Sí, el padre de Carlos Pizarro era un almirante de Colombia, ¿no? Eso habla, pues, claro, de la convicción que tenía Pizarro. O sea, es indudable, ¿no? Ahora, yo sí he estudiado sus discursos y son completamente bélicos, no son argumentativos, no plantea, bueno, ya en campaña presidencial sí maneja, sí pone 2 o 3 temas, pero se le nota que no tiene formación, lo siento. Pero digamos que compartimos pues los deseos de cualquier ser humano que ve a sus compatriotas sufrir del hambre, ¿cierto? Sufrir de ignorancia, ¿verdad? Pero la pregunta, de nuevo, la planteo es, bueno, entonces, aún asumiendo que eso es verdad, que la situación en esa época, en los 70s y los 80s, era insostenible y era terrible, se justificaba tomar las armas, se justificaba cometer más injusticias o otras injusticias para solucionar viejas injusticias. Y esa digamos, es la pregunta, esa es la pregunta maravillosa del libro de Albert Camus que se llama El hombre rebelde. Silvio, si quieres, miremos el post de nuestro queridísimo amigo Chucho, porque él plantea un punto
que me Por parece... favor, con esto enviamos un saludo a Jesús Gabriel. Jesús Gabriel, con él tuvimos un programa que fue como el proto, la escaramuza, ¿cierto? Fue el pre-escaramuza, que se llamó Pelea con Jesús. Era también los domingos a las 11, por eso le pusimos ese nombre, pero la crítica nos ha hecho entender que un nombre así nunca puede ser exitoso. Si vos pones Pelea con Jesús, terminas peleando con Jesús y también con el otro Jesús y con la audiencia. Mejor la escaramuza. Vamos a leer a Jesús Gabriel. Un saludo a nuestro amigo. Sí, y él pone hace 24 horas. Que no se olvide que Carlos Pizarro, ayer conmemorado, secuestró y dio la orden de muerte de un ejecutivo de la ESO en Colombia, ¿cierto? De petróleos. Que Navarro Wolf, ex constituyente, ex alcalde de Pasto, ex gobernador, ex congresista, justificó ante la prensa de ese entonces el asesinato vil de José Raquel Mercado en cautiverio. Que Rosenberg Pavón, exalcalde, miembro del Centro Democrático hoy, fue el secuestrador de la embajada de la República Dominicana, ¿no? Y el negociador por el M-19 en el secuestro de Camila Michelsen. Que a los pelados que les dieron el grado póstumo hace poco en la Universidad Nacional, una investigación propia de la Universidad Nacional, demostró que sí estaban involucrados en el secuestro, asesinato y desaparición de los niños de un mafioso. Que el M-19, disque del pueblo, ultimó a los celadores de la Embajada de la República Dominicana, del Palacio de Justicia y del Politécnico Gran Colombiano cuando secuestraron a CM, amén, ¿quién es CM ahí? A Camila Michelsen. Amén del acto de paz que fue secuestrar a Álvaro Gómez para mandarse cartas con Carlos Pizarro, en un hecho en el que mataron a sangre fría al chofer. ¿Desde cuándo el M-19, unos poetas gatilleros, no tienen pasado? ¿Desde cuándo la generosidad de un país que los amnistió significa que olvidamos sus crímenes? Entonces nos exhorta a decir que no se olvide, ¿cierto? ¿Qué te producen estas? Primero que todo me produce mucho dolor, repito, porque la historia de Colombia es una historia que todos, es nuestra historia. Muy doloroso todo lo que ha pasado, ¿no? Y me parece muy apropiado que Jesús nos recuerde esto, precisamente para no desvirtuar el sentido de un acuerdo de paz. Porque cuando Carlos Pizarro le entrega su pistola personal envuelta en un pañuelo al Estado, le está diciendo palabra que sí que no volveremos a esto que anuncia, que recuerda Jesús Gabriel. No es que no volveremos a hacer poemas y a cantar todas las manos, todas, porque hay mucho seguidor de la izquierda que cree que su historia, que la historia de sus partidos fueron únicamente eso, Mercedes Sosa cantando todas las manos, hermano, amén. Y entonces uno se conmueve y dice, ay, sí, qué lindo, todos unidos, todos unidos haciendo qué? ¿Qué es lo que estás poniendo, Jesús Gabriel? ¿Qué es lo que nos recuerda? La triste historia de nuestro país. Es que no nos la inventamos nosotros. Si usted no la quiere ver o le quiere limpiar la cara, es su decisión. Exacto, y tiene que también lidiar y vivir con su propia conciencia, ¿no? Cada persona, ¿verdad? Con decir, bueno, no, sí, es que hay que romper algunos huevos para hacer el omelette, ¿verdad? Entonces, el señor, las personas víctimas que menciona José Raquel Mercado, los choferes, los vigilantes, estas personas, estas víctimas, este daño colateral, pues, que es un término tan despreciable, ¿no? No tenían familias, no eran inocentes, es decir, eso no se puede olvidar. Totalmente de acuerdo con Jesús Gabriel Acosta, con Chucho. No para dividir y no para alimentar el rencor, ni nada de eso. Ni mucho menos para cobrar justicia vengativa, sino No, para no. recordarles que no tienen altura moral para hablar, para recordarles que calladitos, pues hablen decentemente, no se las den, que su historia no es una historia de flores, no decidieron hacer poesía, no decidieron ser arquitectos, no decidieron
montar una tienda en la esquina. No, decidieron otra cosa. Y bueno, Sí, el perdón hay es que vivir algo. con las decisiones. Hay que vivir con las decisiones que uno toma en la vida también. Pase, Eh, sí. y esto no es por juzgar a la gente, porque aquí también hemos defendido muchas veces el talante democrático de Petro como congresista y el compromiso del M-19 con la paz después del acuerdo que se firmó y tampoco desde luego dejamos de condenar el vil asesinato de Carlos Pizarro, cobarde y vil asesinato de Carlos Pizarro, pero también hay que arrojar luz, ¿verdad? Sobre esta hiperromantización, excesiva romantización del M-19 y por extensión de Gustavo Petro como un ángel salvador que siempre ha luchado por los desfavorecidos con poemas y con discursos. No, no es así, ¿verdad? Eh, y hay que recordarlo. Y hay que recordarlo también por el honor de todos aquellos jóvenes que también tenían ideales, que también leían los mismos libros y no se fueron al monte, decidieron abrir panaderías, decidieron hacer casas, canciones, ser poetas. No boletearon, no violentaron a nadie y también tenían ideas. Por ellos, por esa gente que decidió no ofender a nadie en su país, tenemos que decir, hey, take it easy. No. Una cosa es un acuerdo de paz, una cosa es lo que dice la justicia, y estamos muy de acuerdo con los acuerdos de paz, con los perdones. Pero por eso mismo, cuando tú obtienes un perdón por haberla embarrado, tienes que ser consecuente con eso, hermano. De acuerdo. Y además que no es embarrado como emborracharse y gritarle al vecino. Es un error mínimo que te tiene que llevar al perdón. ¿Me entendés? ¿Me entendés? No es un error como ir por la calle y robarle las matas a la vecina porque están muy lindas para sembrarla en mi jardín. No, esto es muy grave. En realidad es muy grave lo que hizo el M, y lo decimos con toda honestidad intelectual, con una honestidad brutal, diría. Sí, y de nuevo, me brotan muchos sentimientos encontrados dentro de mí sobre el M-19, pero no puedo olvidar nunca lo que dice aquí Jesús Gabriel en su post. Y entonces, Silvio, quisiera conectar entonces con otro tema del que yo quería hablar esta semana, sobre que creo que conecta porque tiene que ver con el poder de la ideología, pero no solo de la ideología, sino de cómo a veces la compasión o los ideales de justicia social de pronto a veces pueden llevar pues en el caso del M-19 a la violencia, en el caso de otras guerrillas a la barbarie, y es con lo que tiene que ver con lo que está pasando con las universidades de élite de los Estados Unidos esta semana, que ha estado muy agitado. Vale, pero antes quiero saludar a los oyentes, Armando Orozco, Belma Castrillón, que ya leímos tu mensaje. Armando hoy ha escrito mucho, Cepeda no está contradiciendo a nadie. Dice Orozco, leí que en los comuneros de Nariño quieren hacer la paz territorial, ojalá se den las paces. Cepeda está de acuerdo, no está de acuerdo con el desgobierno, blandengue. Yolanda, muchas gracias por escribirnos, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita. Armando continúa, pero esa estupidez de la reelección, seamos serios, repito, si el Congreso no legisla, muy bien, estamos de acuerdo. Estoy seguro que llegarán a... gracias, muchas gracias, Armando. Vamos para los 100,000 suscriptores. Hoy tenemos a deshora 51,000 oyentes en línea, así que nos ha ido muy bien. Gracias a Cosa con Patas. Qué risa, María Montaño. Alex Galvis, Petro, lo mejor en presidente, así como cuando uno dice lo mejor en guaracha, como lo mejor en camisetas, chao bonita, se lo trae lo mejor en presidentes. ¿Quién será? ¿La violencia política de quién es? Armando Orozco, Alex Galvis. ¿Quieres decir algo? Sí, porque ese comentario es muy pertinente. ¿La violencia política de quiénes? Acabo de saludar a los oyentes y les responde lo mejor. Petro el mejor,
Natalia, qué bueno, Natalia, que nos escribas. Mónica, sí, Mónica. Se desdibujó el rol revolucionario y que sin muchos revolucionarios, ¿qué sería de este país? Se imagina. No sabemos. No, yo me vi el meme de Los Simpsons de Un Mundo Feliz, pero era para chimbear. Vicky Pasos Santos, ¿qué tal ese ampón en el Trozen? Y todavía andan con el cuento de Cuba. ¿Cómo así que cuento de Cuba? ¿Cuál es el cuento de Cuba? La gente está muriendo de hambre en Cuba y vos decís que es el cuento. Es que la gente lleva 40 años emigrando de su país y vos dices que todavía andan con el cuento de Cuba. Natalia, ¿en qué mundo vive? Anda, Natalia. Comprate un tiquete, anda para Cuba. A ver, que todavía se puede entrar. Dice Armando, para hablar de él hay que entender el contexto. Vale, sí, estamos entendiéndolo. Dice Natalia, reconocer lo malo es darse golpes de pecho. No, reconocer lo malo es reconocer lo malo para hacer las cosas mejor, Natalia. Pizarro, sí. Hay palabras que no podemos leer tanto porque YouTube se resiente. Natalia Solarte está sola en el arte. La lucha por la paz solo le interesa la guerra. Yo no sé lo que usted dice. La polarización y la doble moral. Mónica, un saludo. Nos aísla como pueblo. Qué interesante eso. Vea, pero hable también. Sí, también los enunciamos. Ojo, pues, sí los enunciamos. Muchos mitos, pocas realidades y mucha desinformación e ignorancia del país que vivimos. La lectura, ¿no? Al dicho, o el me... Bueno, si usted, yo le voy a decir a todos los oyentes de cualquier programa en el mundo, si usted va a escribir, que por favor lean, al menos escriba bien esa frase, hermano, porque queda como un pendejo. ¿Por qué no escuchan las opiniones de cada persona? Escriba bien, hombre. El socialismo sí se le perdona sus prácticas sangrientas, pero los ideales sí, Pseudomonte. Muchas gracias. Pseudomonte es nuestro otro fiel oyente, como Armando, al que saludamos. No se fueron, se quedaron. Es cierto, Natalia. Pues porque tanto moralismo, repito, entender el contexto. Bueno, pero estás diciendo que el 48 al 75 hay años, ¿no? Adelaida. Ay, volviste vos a eso, Adelaida. John Freddy. Es cierto. Él no se ha considerado presidente de todos, sino solo de algunos. Sí, yo quería decir rápidamente sobre los comentarios, uno que alguien puso de, bueno, la violencia de quiénes, ¿no? Y creo que eso era como una impugnación a lo que estamos